Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema controversial y a menudo debatido: el don de lenguas como una señal. ¿Qué es realmente? ¿Para quién fue dado? Vamos a explorar lo que las Escrituras nos dicen al respecto. Todo comienza en Jerusalén, la mañana de la fiesta judía del Pentecostés del año 33. Imaginen la escena. Unos 120 discípulos de Jesús están reunidos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 y capítulo 2, versos 1 al 4. De repente, según el libro de Hechos, todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. No eran balbuceos sin sentido, eran idiomas reales que ellos nunca habían aprendido. La multitud que se congregó, compuesta por judíos de muchas naciones, se maravilló porque cada uno los oía hablar en su propia lengua materna. Este fue el primer y espectacular despliegue de este don. Pero, ¿cuál era el propósito de este milagro? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos da una clave fundamental. Él dice que las lenguas son una señal. Pero, ¿una señal para quién? Pablo aclara que son una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Primera de Corintios 14, verso 22. Específicamente, como veremos, para el pueblo de Israel. Isaías 28, versos 9 al 13. La palabra griega para señal es semeion. En el Nuevo Testamento, a menudo se asocia con un mensaje de origen divino dirigido a los incrédulos. Pensemos en lo que dice el Evangelio de Juan. Jesús realizó muchas señales para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20 versos 30 y 31. Las señales o los milagros jamás fueron realizados sin propósito. Siempre se comunicaba un mensaje poderoso a través de ellos. En este contexto, la verdadera función del don de lenguas era ser una señal para los israelitas incrédulos, en especial para los que hablaban otras lenguas, y un método inicial eficiente para llegar a estos con la palabra. Es por eso que ejercer este don cuando no hay israelitas incrédulos presentes sería ejercer el don fuera del propósito original por el cual fue dado. Por otra parte, llegados a este punto, no está de más recordar que los dones espirituales nunca fueron para la satisfacción personal o la gloria del que los recibe. Y en este caso, la persona con el don de lenguas es simplemente un canal, un instrumento a través del cual Dios quería comunicar su mensaje. También ha de saberse que, históricamente, quienes pedían señales constantemente no eran otros que los mismos judíos. Pablo escribe, porque los judíos piden señales. Primera de Corintios 1, verso 22. Esto lo vemos una y otra vez en los evangelios. Escribas y fariseos se acercaban a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Mateo 12, verso 38. En otra ocasión, fariseos y saduceos le pidieron una señal del cielo. Mateo 16, verso 1. Después de purificar el templo, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Juan 2, verso 18. Incluso después de la multiplicación de los panes, la gente le dijo: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Juan 6, verso 30. Como podrá verse, todos los que pedían estas señales eran judíos. Insistían en una confirmación milagrosa para lo que Jesús decía y hacía. Esto nos lleva a una reflexión importante para nosotros hoy. Como creyentes en Cristo, no debemos buscar señales de la misma manera que lo hacían los judíos incrédulos de aquel tiempo. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios en las Sagradas Escrituras. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta a caminar por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5, verso 7.
nuestra confianza no se basa en experiencias milagrosas constantes, sino en la verdad sólida y eterna de la palabra de Dios. Si observamos los momentos en que se utilizó el don de lenguas en el libro de los Hechos, vemos un patrón claro. Ocurría cuando había judíos presentes. Se usaba para comunicarles el Evangelio en su propio idioma o para confirmarles algo que les costaba aceptar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica a Cornelio, un gentil, el Espíritu Santo cae sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas. Los creyentes judíos que estaban con Pedro quedaron asombrados, porque esto era la señal que confirmaba que los gentiles también eran dignos de recibir la salvación y el Espíritu Santo. Era una prueba irrefutable para ellos. Vemos algo similar en Hechos 10, verso 45 y capítulo 19, verso 6. El don de lengua servía para confirmar la palabra que se predicaba. Como dice Marcos al final de su Evangelio, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, verso 20. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, conecta directamente el don de lenguas con una profecía del Antiguo Testamento, específicamente la de Isaías 28, verso 5 al 16. En este pasaje, Dios, a través del profeta Isaías, advierte a la nación de Israel. Como no habían querido escuchar el mensaje claro de Dios a través de sus profetas, Dios les dice que en el futuro les hablaría de una manera diferente, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Las palabras «este pueblo» en Isaías 28, verso 11, en su contexto, se refiere solo a Israel. Así que Dios les dijo que en un tiempo futuro escucharían nuevamente su mensaje, su voz, pero por otras lenguas, idiomas, aparte de la de ellos. Esto marcaría tiempo después un silencio profético de alrededor de 450 años. Pablo vio en el don de lenguas del Pentecostés el cumplimiento de esta profecía. Dios estaba hablando a este pueblo, es decir, a Israel, a través de idiomas extranjeros, a través de los gentiles. Era una señal poderosa para ellos. El pueblo que originalmente recibió la palabra de Dios, Israel, había fallado en su misión. Ahora, estaban siendo evangelizados por aquellos que no habían recibido la palabra directamente. Esto, en sí mismo, era la señal. Es crucial entender esto para interpretar correctamente 1 Corintios 14, verso 22. Pablo está explicando a los corintios que las lenguas son una señal profetizada para el Israel incrédulo. No son el principal medio de edificación para la iglesia reunida allí o posterior en todo el mundo. De hecho, en ese mismo capítulo, Pablo enfatiza que la profecía, es decir, la predicación clara y entendible de la palabra de Dios, es mucho más útil para la edificación de los creyentes que hablar en una lengua que nadie entiende. Otro pasaje clave es el de Hebreos 2, versos 3 al 4. El autor pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego explica cómo se confirmó este mensaje de salvación. Habiéndosela anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Fíjense en el tiempo verbal. Nos fue confirmada. El autor, escribiendo probablemente entre los años 65 y 70 después de Cristo, habla de la confirmación con señales como algo que ocurrió en la generación apostólica, la que oyó directamente a Jesús. Las señales sirvieron para validar el mensaje del Evangelio en su etapa inicial para establecer su fundamento. Entonces, ¿qué concluimos? El don de lenguas
como se describe en la Biblia, fue una capacidad milagrosa de hablar un idioma real y no aprendido. Su propósito principal era ser una señal para la nación de Israel, para comunicarles el Evangelio y para confirmarles que la salvación se había extendido también a los gentiles. Era una herramienta de confirmación en la era apostólica, cuando el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Hoy tenemos la palabra de Dios completa, las Sagradas Escrituras. Nuestra fe se sostiene sobre esta roca, no sobre la búsqueda de señales. El mensaje ha sido confirmado y ahora nos corresponde a nosotros vivir por fe en esa verdad revelada. Espero que este estudio haya sido esclarecedor y de bendición para ustedes. Analizar las Escrituras con cuidado nos ayuda a comprender mejor el plan de Dios. Si este video te ha resultado útil, te animo a que le des un me gusta y lo compartas con otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de temas interesantes y activa la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.